Les doy la bienvenida a este teórico sobre dinámica grupal y habilidades para presentaciones en público, donde lo que vamos a intentar es pensar juntos qué cosas nos suceden a las personas cuando estamos en una situación grupal, qué fenómenos acontecen y cuáles pueden ser desde el rol de educadores las actitudes, aptitudes y conductas más adecuadas para llevar adelante una actividad grupal. Y al final del teórico, bueno, qué consejos o sugerencias les podemos ofrecer para cuando hagan una presentación en público. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si todos entendemos lo mismo por la palabra grupo, cuál es el concepto que se nos presenta a cada uno de nosotros. Para ello les voy a dar unos minutos para que suspendan aquí este teórico y busquen este corto en YouTube de Edgar Mosas Fenol para introducirnos en el tema de qué se entiende por grupo. Una definición que podemos, y de hecho utilizamos en la cátedra de grupo, y que tiene algunas cuestiones en común con lo que dice Edgar Fenol, es que es un número variable de personas, dos o más personas, que interactúan entre sí, asumiendo roles, realizando acciones y estableciendo un campo de relaciones en torno a objetivos comunes y normas explícitas e implícitas. Con respecto a esto último, no todas las regulaciones que acontecen en una situación grupal son explícitas en el sentido de que están manifiestas en algún reglamento, entre comillas. Por ejemplo, a partir de determinado momento en la vida de cualquiera de nosotros, hemos entendido que cuando uno ingresa a un espacio en el que hay cierta cantidad de personas, lo primero que tiene que hacer es saludar, ¿sí? Como una norma de buena convivencia. Bueno, esta es una norma implícita, ¿sí? Después hay otras normas que son explícitas. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a una oficina, a veces se encuentran con que hay un cartel afuera que dice golpee y espere ser atendido. Esa sería una norma explícita. Y los invito a cada uno de ustedes a tratar de imaginarse ejemplos dentro de un grupo cualquiera de normas explícitas e implícitas. En toda situación grupal existen factores condicionantes y fuerzas contradictorias, algunas que nos impulsan a las personas a agruparnos y otras que nos hacen resistirnos, digo bien, a la situación grupal. Esas fuerzas contradictorias y lo que acontezca a partir de ellas en un grupo dependen de características y biografías de cada una de las personas que integran ese grupo, cómo vive cada persona una situación grupal, cómo ha sido su historia personal en relación a los grupos, el contexto cultural en el que se encuentra, que tiene que ver con las maneras de relacionarse que están establecidas dentro de una determinada cultura, y el momento histórico social. Y aquí les daría como ejemplo que la psicología social en nuestro país, que fue fundada por Pillon Rivière, durante sus primeros años, esto es en la década del 70, debió estudiarse en forma clandestina porque estábamos en ese momento en plena dictadura militar, la peor de las que hemos vivido,
en este país y cualquier situación grupal era considerada subversiva, de manera tal que las y los primeros psicólogos y psicólogas sociales se recibieron en situación clandestina. En este momento, por ejemplo, vayamos al momento actual, dado la pandemia que estamos viviendo, una situación grupal sin distanciamiento social no está bien vista y de hecho cuando se producen, bueno, hay suficiente evidencia científica de que si no hay distancia social, si no hay cuidados en cuanto a usar el barbijo, etcétera, etcétera, el contagio es altamente probable. Estos son ejemplos de factores que condicionan las tramas grupales. Invito a cada uno de ustedes a tratar de pensarse y pensar los grupos a los cuales pertenecen o han pertenecido y qué ejemplos de esas características podrían dar. En cuanto a la clasificación, uno podría decir, y también yendo al caso de Edgar Moll, que podemos decir que en su tamaño pueden ser pequeños, medianos o grandes, según la cantidad de personas. Pueden ser formales o informales. Los informales, un ejemplo es el de los amigos, por ejemplo, que no tiene un encuadre estático o fijo, mientras que los formales sí lo tienen, como es un grupo de estudio o de trabajo, una cohorte. Pueden ser abiertos o cerrados según se permita o no que ingresen integrantes a lo largo de la historia grupal, homogéneos o heterogéneos según las cualidades de las personas, y estar centrados en la tarea son los que nosotros vamos a hacer foco, porque es lo que nos interesa, la tarea que convoca a esas personas, lo que donde vamos a poner la atención. Hemos dicho la palabra rol, roles, hasta aquí, y me gustaría que traten de pensar cada uno de ustedes qué entienden por esa palabra. Un dato a conocer acerca del origen de este concepto, de esta palabra, es que la palabra rol viene del rollo de pergamino que utilizaban en el teatro griego cada uno de los personajes, donde lo que se le indicaba era cuáles eran sus parlamentos, sus discursos y sus acciones. Por ello es que la definición que tomamos de rol es modelo organizado de conducta inherente a una determinada posición en un grupo. Es decir, ¿qué se espera de una persona? ¿Qué se espera que haga una persona cuando está ocupando un determinado lugar en un grupo? Hay roles que son prescriptos, es decir, los que da la estructura, por ejemplo, la dirección de un servicio o de una carrera académica o la jefatura de una determinada organización. Y hay otros que son dinámicos, es decir, que emergen a partir de la propia interacción. Son coexistentes y no necesariamente coherentes, entre comillas. Quiero decir, como ejemplos de roles, sabemos que, y seguramente ustedes conocen, el liderazgo, la persona que sabotea, la persona que carga con todas las críticas del resto del grupo, que es el caso del chivo expiatorio, la persona que siempre está tratando de que reine la armonía, que sería el mediador, pero sabemos que no son coherentes en el sentido de que no siempre
el rol prescripto de liderazgo en una estructura es efectivamente la persona que lidera a ese grupo. La sabiduría popular tiene un refrán que dice: el que sabe, sabe, y el que no es jefe, y tal vez esto ayude a ejemplificar esto. En cuanto a los tipos de liderazgo, existe una clasificación por la cual, que es la que utiliza Roberto Romero, por la cual podemos hablar de un liderazgo autocrático o autoritario, participativo o democrático, y laissez-faire o abandónico, podríamos decir. Laissez-faire en francés quiere decir dejar hacer. Y cada uno de esos estilos de liderazgo se basan en alguna fuente de poder. Y aquí los invito a ir a la bibliografía y leer en el capítulo de Roberto Romero cuáles son esas fuentes de poder. Por otro lado, nos tenemos que preguntar por qué o qué nos proponemos al trabajar grupalmente. Y lo que se pretende desde la educación alimentaria y desde la psicología social también es la adaptación activa a la realidad, es decir, reconocer cuáles son los alcances y las limitaciones de la realidad para tratar de adaptarse, de ajustarse a ella, pero de modificar lo que sea modificable. Es decir, no sería adaptación activa a la realidad, decir, y bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Eso sería someterse. La adaptación activa sería, bueno, esto es lo que hay, ¿qué hacemos con esto? Lo otro que nos proponemos es que las personas que integran ese grupo puedan asumir diferentes y nuevos roles y no estar estancados en la misma, es decir, no estereotiparse. Y también darles la posibilidad de desarrollar autonomía, responsabilidad y protagonismo, algo de lo cual venimos hablando hace rato en esta cátedra. Con relación a qué cosas deberíamos intentar hacer para que nuestro liderazgo dentro de un grupo favorezca la participación de los integrantes, están estas recomendaciones: facilitar objetivos consensuados, estimular la creatividad y la pertenencia grupal, promover la confianza, el intercambio y el crecimiento individual, delegar y compartir responsabilidades, es decir, no intentar hacerlo todo ni tampoco desentenderse de todas las actividades, promover el aprendizaje, la cooperación entre las personas, la toma compartida de decisiones y no que recaiga sobre alguna persona, ni el coordinador, ni alguno de los integrantes, la decisión de hacer o dejar de hacer determinada cosa, facilitar la comunicación, y para ello hay que aprender a delegar y hacer circular la palabra entre las diferentes personas y que haya una escucha activa y respetuosa, y concebir la dificultad y el error como posibilidades de aprendizaje y no simplemente como situaciones de fracaso. Todas estas cuestiones tienen que ver con ciertas características que hay que desarrollar a la hora de formarse para coordinar una situación grupal o para trabajar en un equipo, que es una forma de grupo, y que favorezca esta democratización, en el caso de la educación alimentaria, del conocimiento y de las acciones y de los logros en el caso de cualquier otro tipo de grupo. Uno podría decir que todo grupo tiene un proyecto, es decir, algo que lo moviliza a agruparse y a trabajar juntos, y que está directamente relacionado o más fuertemente relacionado con las aptitudes, es decir, las habilidades que cada uno de los integrantes tiene, y esto es algo que se ve o que de lo cual cualquier integrante del grupo puede hablar rápidamente, y esto es lo que se conoce como lo manifiesto. Y hay algo más latente y que tiene que ver más con las actitudes que tienen cada una de las personas que integran ese grupo, que es lo que se conoce como cultura organizacional, es decir, las maneras de relacionarse que tienen las personas.
y que es algo más sutil, y puede apoyar o sabotear al proyecto. Cuando apoya al proyecto, esto es porque hay un paradigma que se conoce como paradigma de la red, donde los roles son complementarios, no hay rivalidad entre las personas, sino cooperación predominantemente. Y lo que se siente es que la cultura organizacional sostiene al grupo afectivamente y también en lo que hace a la tarea. Mientras que cuando lo que predomina es la resistencia a la grupalidad, volvamos a aquello de las fuerzas contradictorias, eh, lo que ocurre es que se obstaculiza el proyecto, porque los roles empiezan a competir, las personas empiezan a competir entre sí, y se produce lo que se conoce como el paradigma del archipiélago, donde cada una de las personas o de ciertos subgrupos dentro del grupo se aíslan del resto y hasta se producen situaciones de conflicto importantes que evitan el proyecto común. Lamentablemente el paradigma del archipiélago es algo muy frecuentemente visto en los equipos de salud, y lo que termina sucediendo es que además de estar fragmentado el equipo, es la persona que ese equipo asiste, es decir, los pacientes, más adelante vamos a poner en cuestión esta palabra, quedan fragmentados también, y entonces una parte le pertenece a la clínica, otra parte le pertenece a nutrición, otra parte les pertenece al servicio de kinesiología, otra parte a cirugía, otra parte a administración, y así es como se producen las dificultades, los malos entendidos, los obstáculos comunicacionales que impiden que el proyecto, que sería el bienestar de la persona, se pierda. La resistencia a la grupalidad tiene mucha relación con la resistencia al cambio, porque para estar en un grupo uno tiene que, cambiar algunas conductas que puede tener individualmente, como por ejemplo el aceptar que los tiempos de los demás no son los mismos que los propios. Y hay muchas maneras de expresión de la resistencia al cambio. Aquí hay algunos ejemplos: la descalificación de la novedad, y entonces uno escucha, no, nosotros siempre hemos trabajado así, porque vamos a cambiar ahora, que hace que las personas se estereotipen en una tarea, en una manera de hacer las cosas, en los roles que desarrollan. Una negación de la necesidad. Nosotros funcionamos muy bien así, no necesitamos modificar o no necesitamos trabajar con tal o cual persona o tal o cual otro equipo, porque solos nos arreglamos muy bien. Otra es la aparición de discusiones estériles, cuando en un grupo uno escucha que hay mucha tensión, mucha discusión, mucha irritación, y hasta en las discusiones, si uno las escucha con atención, termina dándose cuenta de que los argumentos no siempre son tan antagónicos, o incluso no siempre tienen un anclaje en la realidad, y ese es un indicador de que lo que está ahí obturando o presionando es precisamente la resistencia al cambio, la resistencia a integrarse como grupo. Otro ejemplo de que lo que está funcionando allí es la resistencia, y por lo tanto tiene que ver con la cultura organizacional, es el rechazo a las consignas o a las responsabilidades. Y entonces aparece esto de, no sé, yo esto no lo tenía que hacer, no sé, a mí no me compete, no sé, eso lo tiene que hacer fulanito o menganito, ¿sí? Entonces allí también hay que sospechar que hay algo de esas fuerzas de dispersión que están operando con mucha eficiencia y eficacia en ese momento grupal.
los invito a buscar otros ejemplos. Por otro lado, y para evaluar si un grupo está siendo operativo, como decía Pichon Rivière, y acá quiero aclarar qué es lo que se entiende por operatividad grupal. Y la operatividad grupal es la capacidad de un grupo de seguir un camino orientado a los objetivos que se propone, y no tiene que ver necesariamente con los resultados, es decir, es algo que está más basado en el proceso, o que también tiene en cuenta el proceso por el que va atravesando un grupo, y no solamente la llegada a la meta que se han propuesto. Estos indicadores de operatividad grupal son estos 6 que ustedes ven allí: pertenencia, pertinencia, comunicación, cooperación, tele o clima grupal, aprendizaje, y los pueden encontrar en la bibliografía. ¿Y qué es lo que tenemos que desarrollar nosotros para poder hacer coordinaciones suficientemente buenas? Por un lado, la capacidad de resonar, es decir, de presentir qué es lo que le pasa a un grupo en determinado momento y comprenderlo, contener las emociones, los afectos, los malestares que acontecen en toda trama grupal, tener tolerancia a las limitaciones propias, las limitaciones grupales, los momentos grupales, porque todo grupo atraviesa por diferentes episodios dentro de su historia. La capacidad de descentrarse y no pretender ser protagonista de la situación grupal, sino darle ese protagonismo al grupo. Tener habilidades de negociación y de comunicación. Obviamente ser humilde, tener creatividad, utilizar todas las inteligencias descritas por Howard Gardner que tenemos, y desarrollar aquellas que nos falta desarrollar. Y algo que entiendo tiene que ver con habilidades para la vida, y es el sentido del humor, es decir, la capacidad de desdramatizar las situaciones. Y por supuesto, este sentido del humor tiene que ser respetuoso del grupo y de las individualidades. No se trata de reírse de lo que le sucede al grupo, sino de tratar de desdramatizar la situación que está viviendo ese grupo para que ese grupo pueda atravesarlo de la mejor manera posible. Y aquí vamos a algunos mensajitos o recomendaciones para los momentos en los cuales ustedes tengan que enfrentarse a un público y hacer alguna presentación, y tratar de que sea lo más feliz posible, tanto para ustedes como para el auditorio. Una de las cuestiones que uno tiene que tener muy claro es, por supuesto, conocer el tema de la manera más completa y acabada posible. Y esto significa estar actualizado, leer la bibliografía más actualizada que uno tenga, aun cuando uno conoce bien el tema. Calcular los tiempos, para eso vienen bien los ensayos de las presentaciones. Probar los recursos que se van a utilizar antes de la presentación y tratar de tener un plan B en el caso de que alguno pueda fallar. Y diseñar esos recursos de apoyo para que no eclipsen a los contenidos, sino que motiven al auditorio, aclaren o ayuden a aclarar conceptos, sean un material de apoyo para uno cuando está desarrollando la temática, pueda ayudarnos a graficar ideas y a facilitar la interpretación de los conceptos que se van virtiendo y que van apareciendo no solo a partir de lo que nosotros podamos decir, sino también de lo que el público, el auditorio, si está habilitado para participar, pueda tener como aporte.
Hay que tener muy en cuenta también, con los recursos de apoyo, las características del auditorio. Si las personas que forman parte del auditorio no están acostumbradas, por ejemplo, a una presentación Prezi o a una presentación de PowerPoint o audiovisual, lo más probable es que si uno utiliza ese recurso como apoyo, eso obstaculice la comprensión de los conceptos, porque las personas quedan fascinadas por el recurso. En cuanto a la relación con el público, hay que tratar, por un lado, de no fijar la atención en una sola persona en particular para que no le resulte persecutorio a esa persona, pero al mismo tiempo apoyarse en quienes nos dan la percepción o la sensación de tranquilidad. Tener alguna ayuda a memoria, muchos utilizan fichas bibliográficas. Lo útil es que esas fichas o los mapas conceptuales o los cuadros sinópticos que uno puede usar o hacer para ese momento no nos lleven a estar leyendo ese material y tampoco la presentación, porque eso impediría interactuar con el auditorio. Uno tiene que estar, digamos, dinámicamente interactuando con las personas que integran el auditorio y al mismo tiempo con el material de apoyo. Cuando en situaciones más normales que las que estamos viviendo ahora con el aislamiento, y tenemos clases presenciales, ustedes como estudiantes suelen hacer un simulacro en el aula de lo que sería una intervención educativa o un encuentro educativo. A lo largo de lo que queda de este año veremos si se puede hacer en formato virtual, y en ese caso es bueno que sepan que es evaluado. ¿Quiénes evalúan? El grupo expositor, que se evalúa a sí mismo, el auditorio, que evalúa al grupo expositor, un grupo observador, que puede ser indicado por las docentes, que va a evaluar al grupo expositor y al auditorio, y sus docentes, que van a evaluar al grupo expositor, al grupo observador y al auditorio. Y para todo eso van a tener una herramienta que les permita orientar la evaluación. Bien, con esto doy por terminado este teórico, los dejo con la bibliografía y espero haber logrado alcanzar los objetivos que nos proponíamos al inicio de este teórico. Muchas gracias.